Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ok, gracias, ya estamos por acá. Ya estamos enlazados con Radio Cima. Les decimos buenas tardes a todos, buen provecho. Buen provecho. Es una alegría, es un gozo el poder estar acá una vez más para compartir con ustedes. Hoy lo estamos haciendo desde algún lugar de acá, de Olancho. Estamos en la Puzunca nuevamente para poder compartir con usted. Es un gozo realmente el tener la oportunidad de hablar, de compartir ciertamente con ustedes. Y bueno, aquí tenemos este tiempo para poder pues compartir en este día con ustedes. No sé si estamos bien con el retorno, con la voz. Acá el internet no es muy bueno, pero pues no sé si estamos bien. No sé si estamos bien por acá para poder exponer hoy en este día. Saludos a todos los que están ahí en contacto con nosotros día con día, los que están en sintonía de la radio en la 90.3, también en esta hora del mediodía. Saludos a todos. Creo que tengo problemas con el internet, aquí no es muy bueno. Tenemos problemas con el internet, por ahí si se queda frisado el audio o la imagen de la pantalla acá, los que nos van a mirar por Facebook. Estamos teniendo problemas con el internet, hermana Yensi. Si nos está escuchando ahí en la cabina de Radio Cima, pues estamos teniendo acá complicado la situación del internet. Me está generando problemas. Hay lentitud en la transmisión, se nota. No puedo abrir y revisar si estamos bien. Estamos por ahí queriendo pues compartir, pues estamos desde acá una zona donde no hay señal. Estamos teniendo problemas ahora. No puedo entrar ahora acá. No puedo entrar. Está lento. Está lento lo que es la parte del mundo. Se está frizando ahí. Estamos teniendo problemas. Estamos usando los datos, pero vamos a ver si la hermana Yensi me confirma si estamos bien con el retorno. Acá aparece, ahora ya revisé. Si estamos bien, vamos a hacerlo. Si estamos bien, vamos a compartir una palabra en esta hora desde acá. Solo pregunto a la hermana Yensi, por favor, confirmarme si estamos teniendo buen retorno, si estamos teniendo buena recepción allá en la cabina de la radio, la que está retransmitiendo, porque nosotros estamos en un lugar acá, estamos transmitiendo desde acá de una zona donde no hay no hay buena cobertura.
no hay buena cobertura y parece que sí estamos. Vamos a hacerlo. Sí está saliendo bien por ahorita. Ok. Ha confirmado la hermana Jensi. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a cada uno de los que están en sintonía de la radio en la 90.3, en la 106.3 y que también pues están en las plataformas digitales o en las plataformas de Facebook en diferentes grupos, perfiles o páginas en las cuales nosotros pues estamos trabajando ahí. Estamos predicando y compartiendo con cada uno de aquellos y aquellas que pues se conectan y están siempre activos y están conectados a los programas que nosotros hacemos acá, su programa Pescadores de Almas. Estamos acá en esta hora de la tarde ya, el mediodía. Buen provecho a todos los que están ahí, los que están en su casita, los que están en el negocio, en el trabajo, los que van en el taxi. Saludos a Mano Nelson Rodríguez, siempre nos escucha, Mano Felia, Mana Catherine, a Jason Maladiaga, a todos los que están ahí también conectados en el en vivo. Gracias, hoy sí estamos bien, se ha restablecido la señal. Pues siempre estamos moviéndonos, algunas veces pues estamos coordinando algunos trabajos en la parte personal y disponemos ese tiempo que tenemos el programa acá, tenemos la oportunidad de compartir a través de Radio Cima y nosotros lo hemos visto como una bendición. Entonces, por eso tomamos este espacio, tomamos este tiempo desde cualquier lugar y lo hacemos a veces de lugares donde la señal pues nos complica. A todos, para mí es una bendición estar con ustedes acá conectados y estar también pues con esa anuencia de que ustedes van a estar escuchando el programa Pescadores de Almas. Mire, hemos estado hablando de un tema que es para mí es importante, para mí tiene demasiada importancia y es por la razón de que muchas personas por ahí están resistiendo a la verdad, están resistiéndose a ir al texto de la palabra y están yéndose por la parte teológica de lo que hoy están enseñando en diferentes lugares y que eso genera en la gente una falta de identidad y que no entienden con claridad las cosas que nosotros estamos pues realmente con el deseo y el anhelo de aprender día con día y de llevarle a usted también aquella palabra tal cual como está escrita. No es mi propia interpretación, es la interpretación que la misma palabra se da o se interpreta por sí misma. Entonces, en esta hora yo le digo a usted que tiene ese anhelo, ese deseo, esa paciencia de querer escudriñar la palabra, usted no se ciegue, usted no cierre su mente y diga, es que a mí me enseñaron así, yo me quedo así. Yo le explicaba ayer y lo voy a decir acá porque estamos hablando algo referente al tema que hemos estado compartiendo y es sobre el Creador y el Mesías. Mire, me cuesta creer que haya gente que por más que se le explica, por más que se le da la palabra, por más que uno les está diciendo, estudien la Biblia, vaya a la Biblia, es cosa seria ver a personas cómo defienden posturas totalmente erradas, antibíblicas, no tiene sustento. Y yo le voy a decir una cosa acá, en la situación del Creador y el Mesías hay una diferencia grandísima. El Creador es espíritu y el Mesías no vino como espíritu, sino en forma humana, solo para que usted entienda la diferencia que hay entre el Creador, que es el Dios Todopoderoso, el Padre, que es espíritu, no es hombre ni es persona, y el Mesías, que viene en forma humana del vientre de María. ¿Por qué le estoy diciendo estas cosas? Para que usted pueda comprender por qué. Mire que yo siempre estoy pendiente de algunas cosas por ahí y uno se mete
a escuchar algunas situaciones, porque cuando usted no conoce determinada doctrina, puede usted avalarla y decir sí. A mí me grita, hay gente que me dice que yo soy Jesús solo. Así lo digo abiertamente acá. Hay gente que me tilda de que yo soy Jesús solo. Y yo les he dicho, ¿ustedes conocen la doctrina de los unicitarios o de los pentecostales unidos? ¿Ustedes la conocen? ¿Que eso es fuerte en Colombia? No, me dice que ellos solo creen en Jesús. ¿Y tú cómo te atreves a decirme que yo solo creo en Jesús? Si yo tengo Padre. Y yo creo en el Padre, le digo. Ah, pero no crees en el Espíritu. Le digo, ¿cómo no voy a creer en el Espíritu si Dios es Espíritu? Entonces yo creo, como la palabra dice, que Dios es Espíritu. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el Creador es Espíritu, no es persona, no es hombre, no es humano. El Mesías vino en forma humana. ¿De quién? De la tribu de Judá. El Mesías no existía desde el principio. Este es un error gravísimo de muchos. Y escuche, ¿sabe cuál texto usan los unicitarios para defender su postura de que Jesús es preexistente o que Jesús ya existía? Y usan Isaías 9:6. Y ahí está hablando que una virgen concebirá un hijo, un niño, o un hijo nos es nacido. Óigame, cuando usan esa profecía, se les olvida la parte gramatical, que esa profecía es a futuro, cuando la escribe Isaías, pero que esa profecía nada tiene que ver con que el Mesías ya existía. Óigame, acá hay un problema serio. ¿Por qué? Porque hace 2000 años fue que apareció el Mesías. No es que tiene 6000 años ya de haber aparecido, no, sino que la profecía de Isaías apunta a un Mesías futuro, no anterior. Y la palabra Mesías no aparece sino hablando referentemente al que viene del linaje de David, que va a aparecer en el futuro, que vendrá para libertar al pueblo de Dios y restaurar en un solo pueblo a aquellos que son la asamblea de Dios. O sea, vean esto hasta ustedes acá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a mí me adjudican o me acreditan que yo soy de aquellos que defienden la postura unicitaria. Yo no defiendo esa postura unicitaria, yo no soy unicitario, se lo aclaro. Pero usted me va a preguntar, ¿y tú eres entonces trinitario? Tampoco soy trinitario, porque yo no creo en 3 dioses. Eso es politeísmo. Y quien cree en 3 dioses, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, si usted es congruente y usted es honesto con el texto de la Biblia, usted sabe que ahí hay 3. Y la Biblia habla de un solo Dios. No hay un texto que diga que hay 3, pero sí dice que hay un solo Dios. Yo se lo puedo probar acá con muchos textos donde yo le puedo sustentar que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús, hombre, Jesús humano. Yo le puedo llevar al 17:31 de Hechos, donde está hablando un varón aprobado, un varón designado. No está hablando de un Dios, o no está hablando de un semidios, ni está hablando de un hijo que es Dios. Está hablando de un varón, de un hombre que juzgará. Porque Dios le designó la autoridad para que lo haga. Es lo que dice capítulo 4, segunda carta de Timoteo. El apóstol Pablo está escribiendo, donde dice que vendrá el juez justo para juzgar a vivos y a muertos. Es el Mesías, no Dios mismo. Entonces, digo esto porque hay gente que abraza esa doctrina unicitaria, y están cerrados y están cegados el entendimiento para poder decir que no, que Jesús es el mismo Padre, que el Padre es el mismo Hijo. ¿Y dónde dice eso? No, es que Juan 10:30 lo dice. El Padre y yo y el Padre uno somos. Pero ahí habla términos singulares, o habla en singular y habla también en plural cuando están unidos. Pero no está hablando de que hay una Trinidad, ni está hablando de que hay 3 en 1. Está hablando que Él, como Hijo, porque es lo que dice el capítulo 17, verso 3 de Juan también, donde está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando, refiriéndose al Padre, y dice, y al que tú enviaste, a tu Hijo. Note usted, ahí hay 2. ¿Y qué es lo que está diciendo el Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante? Exactamente eso, que no se encontró a uno que fuera digno de abrir los sellos del libro, y ese rollo, ¿en manos de quién estaba? ¿La tenía el Cordero o la tenía el que estaba en el trono? Primero definamos, quien está sentado en el trono es el Padre, es el Dios Todopoderoso.
¿Y quién es el que tiene en la mano el rollo? El Padre. ¿Y quién nos va a desatar esos sellos? El Hijo. ¿Por qué? Porque no se halló uno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino el león de la tribu de Judá. Mire, este es pacatazo. Ahora, ¿por qué hablo de estas cosas siempre? ¿Usted cree que yo asumo que soy el mejor? No. ¿Usted cree que yo asumo que soy el único que habla de estas cosas? No. Pero le digo una cosa, hoy hay una lucha, una batalla campal entre trinitarios y unicitarios. Y yo le he dicho, yo estoy en el medio. ¿Sabe por qué estoy en el medio? Porque yo creo como la Biblia dice. Yo no creo ni a trinitarios ni a unicitarios. Y yo lo he dicho siempre y lo digo con todo el respeto que merece la audiencia de Radio Sima, aquellos que son la audiencia fiel de Radio Sima, los que nos ven a nosotros en diferentes plataformas también, los amamos, los queremos. Pero lo que yo nunca voy a atacar a una persona en su integridad física, en su parte muy personal, pero sí voy a atacar la falsa doctrina, sí voy a atacar el argumento falso que se está predicando hoy. Y yo le voy a decir acá, si usted cree que es hijo de Dios, pero usted está creyendo en 3 dioses, eso es politeísmo y eso tiene que ver con idolatría. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando yo voy y encuentro estos textos en lo que nosotros entendemos con claridad de lo que la misma palabra nos está mostrando, entonces tenemos que definir quién es el creador. Miraba un argumento ahora en la mañana de alguien que quería sustentar la existencia desde antes o la preexistencia de Jesús usando Génesis 1:26. Ayer lo explicaba. Y yo llevé texto por texto hasta el verso 25, donde no aparece la palabra Mashiach, donde no aparece que alguien está con el Creador. Y escuchen, y esta persona decía, Jesús ya existía como Dios. Pero Isaías 43 refuta esa misma tesis porque dice que antes de él no hubo Dios, ni después de él habrá. Entonces, ¿Dios está mintiendo? Lo estoy diciendo. Y lo vuelvo a llevar a la Biblia. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y usted va a decir, pero es que aquí hay una contradicción. No hay contradicción. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que Dios habló, desde Génesis 1:1, lo primero que Dios crea son los cielos y la tierra. Y luego dijo Dios, vio Dios, separó Dios, creó Dios en singular. No hay una sola palabra en plural donde diga que crearon, sino creador. ¿Quién es? Hay gente que dice son coeternos, son co-creadores. Palabras usadas que ni siquiera existen bíblicamente. Y ese es el problema de la gente hoy que está enseñando este tipo de cosas sin tener argumentos de la palabra. Entonces, nos damos cuenta nosotros de esto, que hoy, y yo ya se lo dije, si usted quiere seguir en una congregación donde a usted le están enseñando sobre la Trinidad, le están enseñando sobre 3 dioses, le están enseñando sobre que el Padre es el mismo Hijo, el mismo Hijo es el mismo Padre eterno, pues es problema suyo. Yo no tengo problemas con que usted cree esas cosas, pero yo tengo que llevarlo a usted a la verdad. Yo tengo que llevarlo a usted para que usted se dé cuenta que la palabra misma es la que nos está refutando o nos está confrontando a nosotros para que entendamos esto. Ahora, se lo digo, ¿usted está dispuesto a ser pesado conforme a la palabra? Ok, si usted dice sí, está bien. Le vuelvo a repetir, el tema es el Creador y el Mesías. Y usted me va a decir, ¿no son el mismo? Claro que no. Claro que no. Y es la tercera exposición que yo hago en esta semana para poder definir o descodificar esto conforme a la misma palabra, conforme a la Escritura. Yo le hablé de Génesis, capítulo 1 al 25, que no hay una sola palabra en la cual se argumente que hay 2, porque está hablando siempre en singular. Y cuando llega al verso 26, ahí habla de hagamos. Pero usted lee el verso 27 y dice, y creó Dios al hombre
y a la mujer. Ahora usted me va a preguntar, ¿y por qué hiciste ese paréntesis entre el 26 donde dice hagamos? Le pregunto esto, y yo quiero que usted sea honesto. ¿Qué fue lo que Dios utilizó cuando está él en el huerto? ¿Qué es lo que Dios utiliza para darle forma a Adán? Para poner un ejemplo así, más práctico. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué tomó Dios? ¿Qué tomó Dios para darle forma, para poder darle forma a ese ser llamado Adán? ¿Qué tomó? Tierra. ¿Y la tierra qué es? Materia. Dios no es materia. Escuche esto, porque puede ser que usted diga, te estás inventando. Estás sacando algo que la misma palabra nos dice. Es que esto no se lo van a enseñar en un seminario bíblico. Esto no se lo van a enseñar en un seminario teológico. ¿Por qué? Porque ahí promueven la idolatría. Porque ahí promueven que la gente esté a oscuras, que no entienda la verdad. Le explico. Cuando usted vuelve a Génesis 1:1, dice, y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos tenemos ahí? Si Dios creó los cielos y la tierra, en primer lugar, ¿cuántos hay? Dios ya no está solo, pero no es el Mesías, sino la materia está para poder ser utilizada. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Tomó de la materia de la tierra, y dice que del polvo de la tierra va a formar a Adán. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Sopló. El soplo de Dios es su aliento, es su espíritu, y puso en Adán su ruach, o su espíritu. ¿Habían dos o eran tres? ¿O estaba Jesús ahí? No estaba Jesús. Lo que Dios utiliza es la tierra para soplar, y por eso dice, hagamos. ¿Qué está utilizando? La materia como la materia prima, o como aquello que necesita Dios para darle forma a algo. Y es donde Él va a crear a Adán y a Eva. Y por eso dice el verso siguiente, y dice, y creó Dios. ¿Por qué? Porque ya había tenido en sus manos aquel barro. Y cuando usted ve a Pablo hablando en Corintios, está diciendo que nosotros somos vasos de barro. Pero el poder, la excelencia, la sabiduría de Dios es muy suya. ¿Por qué está hablando de eso? Porque Pablo entiende también que nosotros solo somos aquello, la materia en las manos de Dios, y que Él puede hacer o moldear lo que Él quiera y las veces que Él quiera con nosotros. Note usted esto, quizá usted va a decir, este se lo inventó, se lo sacó de la manga de la camisa, y no existe una postura de esas en cuanto a la misma palabra. Lea Génesis. Si usted quiere darse cuenta de lo que yo estoy hablando, lea Génesis. No crea lo que le estoy diciendo. Y por eso tenemos tanto error hoy en la gente que se va y se mete a una casa de oración y va a un templo y está por ahí cantando, bailando y dice, no, todos somos hijos de Dios, esto y el otro, y que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. Hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es Dios. ¿Por qué estamos hablando del Creador? ¿Por qué estamos hablando del Mesías? ¿El Creador y el Mesías son el mismo? No. ¿Pero por qué decir que no son el mismo? Porque la Biblia no lo dice. Si usted estudia detenidamente toda la Biblia, se va a dar cuenta que el Mesías no es mencionado, sino hasta el capítulo, y le estoy dando Biblia, sino hasta el capítulo 49, versículo 11 y versículo 12 de Génesis. Está hablando, y por eso le estoy trayendo la referencia que usted necesita. ¿Sabe por qué? Porque está hablando del león de la tribu de Judá. Es más, si usted quiere ahora mismo, yo se los puedo leer para que usted vaya entendiendo el entretejido que Dios habla y hace para hacer entender. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque el Mesías no existía, porque el Mesías tendría que venir de la tribu de Judá, literal. El Mesías no existía como ser creado. ¿Por qué? Porque Dios no había creado nada. Escúchelo. Y creó Dios a Adán y a Eva. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y cómo va a existir Jesús si Jesús no existe sino proveniente de la tribu de Judá? Y eso lo dice una y otra vez. Y aquí podía pasarme toda la tarde explicando y explicando cada texto donde habla literal. Y esto es literal. Que tiene que venir el Mesías de la tribu de Judá. ¿Quién es Judá? Se lo explico ahora acá.
para que entienda quién es el Mesías y quién es el Creador. El Creador es el Dios único, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios de Adán, el Dios de Enoch, el Dios de Matusalén, el Dios de todos los hombres que la Biblia registra, pero no hablan de tres, ni que el Mesías existe, sino que Dios va a conformar un pueblo llamado Israel, y de esas 12 o 13 tribus que existan, de ahí tiene que levantarse uno como gobernante o como rey, que ese es y viene literalmente de la descendencia de Abraham, pero también viene de la descendencia de David. Dios no viene de Abraham ni de David. Y esto es una inconsistencia terrible de aquellos que quieren argumentar que el Mesías ya existía o que el Mesías es el mismo Padre. ¿Por qué? Porque Dios no ha sido engendrado ni es engendrado. Jesús fue engendrado, Dios no. Y yo le puedo decir, primera de Juan, lo que dice. Capítulo 5, yo le puedo decir quién es. Y la palabra Cristo que aparece en primera de Juan habla con argumentos sólidos, Juan, que él conoce. Y es lo que dice el 20:31 también, donde dice, todas estas cosas han sucedido para que ustedes se den cuenta quién es el Cristo. El Cristo es el ungido. La palabra Mashiach en hebreo significa escogido o untado de aceite. Y la palabra en griego, Cristo, significa ungido, escogido. No es el mismo Dios, no es el mismo Padre eterno. El Padre eterno es el creador de todas las cosas, según lo que Pablo está diciendo, pero lo está argumentando con claridad. David lo dice en el Salmos 8 también, está hablando con claridad. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? Mire qué bonito, que tú formaste. No está hablando en términos plurales, no está hablando en plural, sino en singular. Y todo esto nosotros lo llevamos bíblicamente para que usted pueda entender. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Para que usted pueda concebir la idea correcta. Para venir a la verdad, solo necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y por la misma palabra de Dios. Yo no le he usado acá ni siquiera un manual teológico acá. ¿Sabe? Me encanta hablar de esta palabra. Me encanta hablar de lo que es la palabra de Dios. Y si alguien a mí me quiere venir a argumentar con cosas diciendo que yo estoy diciendo cosas incongruentes, entonces usted tendrá que refutar este libro, el que yo estudio, que es la Biblia. Lo tiene que refutar, no a mí, sino tiene que refutar texto por texto de lo que yo estoy usando ahora. ¿Por qué? Porque yo le estoy citando la palabra. Yo no le estoy citando otra cosa. Y el problema de la gente es que así dice la palabra. Así dice la palabra. Así dice la palabra. ¿Está seguro? Y mire, aquí nosotros tenemos problemas serios. Y hay unos vacíos grandísimos. Yo siempre he invitado a gente que me den la oportunidad de exponer esto. Y sabe, al principio me llevaban a muchas congregaciones a predicar. ¿Y sabe qué pasaba? Le voy a explicar acá. Los pastores, cuando me llevaban, los miembros se apartaban a preguntarme cosas y empezaron a sentir celos. Y ya no me volvieron a invitar. ¿Sabe qué pasa hoy? Hay muchos pastores que le prohíben a los miembros y dicen, a ese loco no lo escuchan. ¿Saben por qué no me escuchan o no quieren que me escuchen? Porque eso mismo pasaba con aquel pueblo fariseo que no querían la verdad, sino estaban dormidos, estaban a través de aquellos dogmas que ellos tenían, estaban cautivos, estaban ciegos, ellos no miraban todavía. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la gente debe pesar lo que se predica hoy. No, pero es que usó un texto de la Biblia. ¿Pero cómo? ¿Usted cree que yo voy a venir acá a sustentarle que hay tres dioses cuando la Biblia no lo dice? ¿Usted cree que yo le voy a sustentar acá a decirle que el Cristo que yo conozco como Mesías es el mismo Padre eterno cuando no hay un sustento en la palabra? ¿Usted cree? Y hay gente que va a correr a decirme, pero aquí dice esto. Pero aquí dice esto. ¿En dónde dice? En la Biblia. Siempre le citaré la Biblia. Entonces, estamos hablando del Creador y del Mesías. ¿Son el mismo? No. El Creador es uno. El Dios que yo conozco en este libro, que se me revela en este libro, como el Padre eterno, como el que creó todas las cosas, que por su voluntad fueron hechas, que por su voluntad vivimos y por él existimos. Ese es el Padre.
Pero el Mesías es el ungido que viene del cuarto hijo de Jacob con Lea. Usted debe entender lo que dice Éxodo capítulo 1, y ahí están invertidos el orden de los nombres de las tribus de Israel, y habla primero Rubén, Simeón, Leví y Judá como cuarto hijo. Pero después usted va a notar en Génesis 49, donde está diciendo que de la tribu de Judá no se apartará el cetro, ni el legislador dejará de estar de esa tribu. ¿Por qué? Porque Judá pasa a obtener la primogenitura de las tribus, porque Rubén no aplica por haberse metido con una de las mujeres de Jacob, y tampoco Simeón porque no ha permitido tampoco estar ahí en ese orden de primogénito, ni Leví. Quien pasa a ser de cuarto a primero, según lo que dice Apocalipsis 7, es Judá. Por eso en Apocalipsis 7 aparece como el primero de las tribus en el orden fijado por Juan. No es que cambiaron las tribus, sino que ese es el orden fijado. ¿Por qué? Porque Judá es quien da paso a la redención. ¿Por qué? Porque a través del Mesías es donde viene la liberación. ¿De quién? De aquel pueblo en su totalidad, que tiene que ver con Efraín también. Oigan lo que dice por acá mi hermana Ofelia. Si los leo a los que nos están oyendo, y si yo pudiese decirles acá con toda sinceridad a ustedes, hay personas que no son tantas, que me insultan, que me dicen mentiroso, que me dicen torcido, que me dicen hereje. Sí hay algunas, no muchas, por cierto. Pero ver estas palabras de hermano Ofelia, como ver los mensajes que me mandan personas que me están escuchando por la radio también en diferentes lugares, a mí me da ánimo, me motiva a seguir predicando esto. Dice el hermano Ofelia: mi corazón se constriñe escucharle, la palabra es miel. Bendigo la vida de hermano Ofelia, siempre está diciendo, estoy con papel y lápiz aquí para anotar lo que va a compartir. Yo sé que hay gente que ama la palabra, que ama de verdad la palabra, y esa palabra es la única que nos hace libres. Esa es la palabra que nos da vida, esa es la palabra que nos endulza nuestro ser, nos endulza nuestra esencia, nuestra existencia. Es eso lo que dice la palabra. ¿Por qué volvemos a esto? Vuelvo a hablar, no me voy de ahí. Judá es el cuarto hijo y van a invertirse los papeles para aparecer como el primero en Apocalipsis 7, y le estoy hablando de Biblia, y luego van a venir todos los demás. Si usted ve el orden, cambió. De Éxodo 1 aparece como cuarto hijo de Jacob, Judá. ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque en el Génesis 49 habla de que el descendiente de Judá será el legislador. Dice, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador. El legislador es el rey, el Mesías, que viene de Judá. Si usted busca información y ve todo esto con claridad, se va a dar cuenta que de Judá viene el Mesías. De ahí viene. ¿Por qué? Porque es a quien en el capítulo 11 de primer libro de Reyes, verso 32 y verso 33 dice que por amor a David le deja una tribu. Porque dice que ahí es donde Dios puso su nombre, y es en Jerusalén. Es el rey primero que está ahí. Cuando Saúl, luego David, luego Salomón, Roboán se divide el reino, pero Judá permanece, y he llevado cautivo ese grupo de personas al exilio en el tiempo de Babilonia, regresando en los tiempos de Nehemías, cuando van y reconstruyen los muros de Jerusalén, y Esdras reconstruye aquello que tiene que ver con el templo, Zorobabel igual. Todo esto entrelaza, porque Esther, le estoy mencionando lo que dice la Biblia, Esther dice que es sobrina de Mardoqueo, se casa con el rey Asuero porque hay una orden. ¿Contra quién? Contra los judíos. Hay un edicto para poder destruir ese pueblo que ha quedado, que es el pueblo cautivo. Escuche. Y dice que vuelve en tiempos de Artajerjes, Nehemías, a Jerusalén a restaurar aquello que había sido destruido por Babilonia. ¿Por qué? Porque Judá ha permanecido siempre. Estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque Judá sigue existiendo hasta hoy. Hasta hoy. Pero el otro pueblo fue disperso. ¿Por qué le estoy diciendo esto?
Todo esto tenemos que entenderlo porque el Mesías viene de Judá y no es el mismo Dios. El mismo Padre lo dice que de la tribu de Judá, mediante Miqueas 5, 1 y 2, dice: Belén Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti me nacerá un legislador. Así está diciendo. ¿De dónde viene el Mesías? Cuando usted lee Isaías capítulo 11, escuche lo que dice capítulo 11 de Isaías. Dice que de la raíz de Isaí vendrá un retoño, vendrá un vástago, vendrá un descendiente literal de esa línea davídica para ser el rey. Y dice que Dios, Yahweh, el Padre, el que es espíritu, hará reposar sobre el Mesías su espíritu. Y ahí lo dice, ¿quién es? Es el cumplimiento de Lucas capítulo 4, versos 18, 19 y 20, lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque la misma profecía de Isaías 61 apuntaban a uno que iba a ser ungido. Y es el cumplimiento en Lucas 4. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el Mesías es uno y el Creador es el Dios Todopoderoso. Escúchelo. Escúchenlo. Si alguien quiere escribir un comentario en relación al tema que estamos hablando acá, hágalo. No queremos ser un monólogo. Queremos leer también su posición, su postura en cuanto a esto. ¿Sabe por qué le digo estas cosas? ¿Sabe por qué le digo estas cosas? Porque hoy la gente está yendo tras el error, tras la mentira. Y créame, yo lo voy a decir hoy es 18 de diciembre, el último año del 2024, según el calendario gregoriano. A veces he querido y le he dicho a Dios, yo no quiero predicar más. Y me he resistido a hacerlo. Y le he dicho, Señor, yo no quiero portar esto, yo no quiero hablar de esto. Y he escuchado una voz donde me dice, ¿y entonces quién? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en mi corazón, en mi parte muy humana, siento dolor de ver a la gente corriendo tras las mentiras, tras las doctrinas falsas que hoy se están predicando. Usted ve cómo se ha proliferado la prostitución de la palabra en las redes sociales. Hoy el más ungido es el que más brinca, el que más grita. Pues no, déjeme decirle que eso es mentira. Eso no es verdad. El que tiene que entender con claridad la palabra es aquel que está más propenso a estar en la verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque es lo que dice el mismo texto. Y le he dicho tantas veces, Dios, yo ya no quiero predicar más. Yo ya no quiero hablar más de esto. La gente resiste a la verdad. Pero quiero decirle también que he entendido que por más que uno a veces se sienta avasallado por las situaciones, por las adversidades, entiendo que hay mucha gente que aunque no escriba acá, aunque no me llame, aunque no diga, yo lo estoy escuchando, pero yo monitoreo mis perfiles y es cantidad de personas que escuchan este mensaje. Es cantidad de personas que me escriben a diferentes plataformas diciendo, nosotros estamos escuchando lo que predica usted. Nosotros nos sentamos con mi familia completa a escuchar cuando usted va a predicar. Nosotros nos quedamos ahí escuchando los mensajes cada vez que es necesario para poder repetir lo que está predicando usted y escucharlo de nuevo. Por eso seguimos en esto. Por eso seguimos en esto. No porque somos los mejores. No. He pasado adversidades muy duras. Escasez, persecución, amenazas. Yo nunca he predicado por plata. Es más, de lo que gano, comparto todo lo que puedo con aquella gente que necesita. Comparto de lo que Dios pone en mis manos. Siempre siembro en aquellos que necesitan. Nunca he estado buscando lucro, nunca he estado buscando dinero. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a veces creo que a la gente le encanta que le den mentiras, que le den circo, pero que no le hablen la verdad. Pero los pastores a ti no te quieren. Y es que yo vivo por los pastores. Pero es que aquí a ti no te van a invitar a predicar. Y es que acaso Dios no abre las puertas de esta radio para que yo predique. Pero tú estás solo.
usted es el que está solo porque usted no tiene padre. Yo tengo padre y mi padre envió a su hijo. ¿Para qué? Para que la noticia que él enviaba a su pueblo fuera escuchada. Jesús es el enviado. Jesús es el enviado. Entonces, cuando nosotros descubrimos que Génesis 1 jamás habló del Mesías, hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y a imagen de quién entonces Dios creó a Adán si Jesús no existía como ser humano? Le pregunto a usted, cabezón, cabezona, que no quiere hacer caso. ¿A semejanza de quién? Si no había un ser humano creado, ¿a semejanza de quién estaba diciendo? ¿Por qué no hace caso usted? Usted que es tan religioso, usted que no sale de cuatro paredes, usted que no sale de esos templos, usted que pega brinquitos y le gusta andar con esas cosas. ¿Usted por qué no quiere aprender la Biblia? ¿Por qué no quiere escuchar la voz de Dios? Yo se lo digo en esta hora, salga de Babel, salga de la confusión, salga del error, corra, huya de esos lugares donde le están predicando mentiras y no que me siga a mí, no, busque la palabra, busque un lugar donde le están predicando lo más cercano a la verdad de la palabra de Dios. Alguien me decía, predicar la palabra para que las almas vengan a Cristo. Pero ¿y quién está predicando la palabra correcta? ¿Quién está hablándole de esta palabra a la gente? ¿Usted cree que yo estoy buscando gente que milite en un grupo determinado y que me siga a mí? Pues no. Yo busco hablar de esta palabra para que alguien salga y venga al verdadero pueblo, al pueblo único de Dios, al que es uno solo. A ese pueblo es el que nosotros tenemos que estar adheridos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Eterno. Si alguien quiere escribir un mensaje acá diciéndome, pero este texto entonces, ¿qué dice? Aquí está diciendo que el Padre es el mismo Hijo y el mismo Hijo es el mismo Padre. Pero aquí dice que son tres dioses. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? El Creador es el Padre eterno. Él. Y le puedo llevar texto por texto acá, para que usted note la diferencia que hay. Por ahí veo personas, y no menciono sus nombres, por respeto, porque yo sí respeto la integridad de la gente. Yo ataco el sistema, el argumento falso, pero no a las personas. Jamás espere que yo voy a mencionar un nombre acá para despotricar contra él o insultarlo. No, yo ataco el sistema. Ataco la mentira, ataco la falsedad, la apostasía, pero no a la persona. La persona tiene también una oportunidad de reivindicarse, de poder ser restaurado por medio de la palabra y entrar en el conocimiento pleno de la verdad. Pero yo no soy juez, ni Dios me ha amado por juez para matar o para condenar a alguien. Creo que he sido llamado para hablar de esto y que la gente escuche y que la gente camine por ese sendero, por ese camino que realmente nos lleva por el lugar o al lugar correcto. Entonces, cuando yo veo esto, me doy cuenta de cosas tremendas. De cosas tremendas. Cómo hay gente que está peleando hoy por hacer ver que no, que el Padre es el mismo Hijo y el mismo Hijo es el Padre. Vamos a ver qué dice la Biblia entonces. Vamos a ver. Saludos a mi hermana Karen, mi hermana Yesenia. Yo creo que están allá en Río Blanco. A mi estimado hermano Hostilio Guerrero, también a sus hijos. A todos los que están conectados por acá. Mire que siempre nos bendice saber que hay tanta gente en diferentes lugares que nos está escuchando. Y eso nos place. En medio de todas las adversidades que pasemos, en medio de todas las dificultades que estemos pasando, también tenemos ese aplomo de saber que de esa palabra está siendo puesta en tierra fértil, está siendo puesta en el corazón de alguien y que esa palabra en un futuro muy cercano también dará fruto, porque esa gente expandirá esta enseñanza, esta gente expandirá ese nivel de aprendizaje que Dios le ha dado y que han comprendido con precisión la palabra.
Yo lo digo, hay muchas congregaciones que están predicando 3 dioses. Vamos a orar en el nombre de los tres, en nombre del Dios Padre, en el nombre del Dios Hijo, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios Espíritu Santo. 3 dioses, politeísmo puro, idolatría. Y por el otro lado, solo en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, error. Siento veces hasta coraje escuchar gente solo en el nombre de Jesús. ¿Quién le ha dicho que Jesús es solo? ¿Quién le ha dicho que Jesús no tiene padre? ¿Quién le ha dicho que Jesús es huérfano? Jesús tiene una raíz, tiene un origen preciso de dónde viene, y es del linaje de David, de la tribu de Judá, descendiente directo de Abraham. ¿Por qué? Porque así lo dice. ¿Quiere que se lo pruebe con la Biblia? Se lo pruebo. Primer libro de Reyes, se lo voy a leer para que vaya identificando usted acá, porque ayer estuvimos hablando de lo que decía, lo que era el Creador. Pero hoy voy a empezar a meter un poquito acá de lo que tiene que ver con el origen del Mesías y qué es lo que la palabra dice. Escuche lo que dice. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 11, 31. Oiga lo que dice. Oiga como dice por acá, lo que dice. Verso 31 del primer libro de Reyes 11, 31 dice: y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. ¿Quién dijo? Dios. Escuche, ¿quién dijo? Dios. Dios de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿De quién se está refiriendo? ¿A quién se refiere? A Jeroboam. Jeroboam es aquel que va a liderar 10 tribus. Y mire lo que dice acá el verso 32. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemot, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Escuche esto, mire lo que viene para que usted se dé cuenta. Oseas 3:5, escuche lo que dice Oseas 3:5. Oseas capítulo 3, verso 5. A ver qué dice. Dice así. Dice así: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Mire la distinción que siempre ha habido. Escúchelo. Siempre ha habido una distinción en los profetas hebreos en identificar tanto al Dios único como al Mesías, como el rey de Israel. Literal, sobre todas las tribus de ese pueblo. Dice, le repito, Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios. Escuche, su Dios. Y a David, está hablando de otra persona, su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Le pregunto, ¿acaso esto no es con claridad tremenda lo que está diciendo Juan en Apocalipsis 5? ¿Acaso no es eso? Se lo leo. Pero voy a decirle esto acá también para que usted se dé cuenta. Primero le leo Miqueas 5. Vamos a ver qué está diciendo Miqueas 5. Escuchen lo que dice Miqueas 5 para que usted sepa de lo que estamos hablando acá. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿De dónde? De Judá. De ti, escúchelo, de ti me saldrá el que será Señor,
tiempo futuro. El Mesías no existe sino cuando nace. El Mesías comienza a tener existencia cuando nace. No, el Mesías ya preexistía. El Mesías ya estaba en el principio. El Mesías es creador. El Mesías es eterno. ¿Quién le ha dicho eso? El Mesías comenzó a ser el Mesías en Lucas 3:21, pero comenzó a tener vida cuando fue y estuvo en el vientre de María. Ahí comenzó a tener vida el Mesías, pero es, sino de 30 años, cuando es bautizado por Juan en el Jordán, y eso lo vamos a explicar adelante también para que usted se dé cuenta, porque hay una diferencia grande entre el Creador y el Mesías. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, escúchelo, y si quiere que se lo lea en el griego, en el hebreo también se lo leo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, escuche lo que dice. De ti me saldrá, ¿de quién? De ti me saldrá el que será. La palabra será apunta a un tiempo futuro. ¿De dónde tendría que salir el Mesías? De Judá. Yo le hablé de Génesis 49, 8, 9, 10, 11 y 12. Yo se lo hablé de ahí. De ahí viene el origen o la descendencia literal del Mesías. Ahí viene. Ahora, escuche por qué me gusta tanto la palabra. Así dice la palabra, no lo está diciendo Malcolm Hernández. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Yo le digo una cosa acá. Usted me va a decir acá, pero aquí está diciendo Miqueas, pero esta es la Reina Valera. Cuando usted estudia otra versión, significa de tiempo muy lejano son sus orígenes. Y si usted hace un recuento de años entre la profecía de Miqueas y Génesis 49, han transcurrido muchos años. Estaba hablando que de tiempos atrás estaba su origen, porque es donde da paso a la tribu de Judá literal. Es ahí. Antes de existir los 12 hijos de Israel, no había posibilidad alguna de que el Mesías proviniera o viniera de Judá o de alguna tribu. ¿Por qué? Porque es de ahí en adelante donde se va a establecer. Y ha pasado Saúl, ha pasado David, ha pasado Salomón, ha pasado Roboán, y todos esos tiempos hasta que venga el Mesías, pues es mucho. Y por eso dice, tus orígenes son desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente de dónde procede el Mesías. 1:1 de Mateo dice, genealogía de Jesucristo. Dice, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Qué significa eso? Que el Mesías viene de línea directa, y para obtener la parte tribal, para obtener la herencia a ser rey, aquel derecho legal a ser rey, tenía que venir de la parte literal de Abraham y de David. Este es otro bombazo también, porque muchos están argumentando que el Mesías no es hijo descendiente directo de José. Y esto es claro, para que él sea legalmente heredero al trono de Israel, del que va a ser el rey mesiánico, tiene que proceder del esperma de José. Si no, no hay derecho legal, porque ningún adoptado, ninguno que no tenga derecho legal establecido de la parte davídica o del linaje de David, y esto lo puedo corroborar una y otra vez. Es más, oiga lo que viene acá. De ti me saldrá el que será Señor de Israel, será Rey de Israel, que su principio es desde tiempos antiguos. Oiga lo que dice Isaías 11. Isaías 11:1. A ver qué dice Isaías 11. Vamos a ver qué está diciendo. Isaías 11. Vamos a ver qué dice Isaías. Se los leo por acá. Isaías 11. Isaías 11:1. Oiga, pero una rama saldrá del tronco de Isaí,
Un retoño nacerá. ¿Qué significa nacer? Venir a existencia. Venir a existir. Un niño es cuando nace, no antes. Y dice, un retoño nacerá de sus raíces. ¿Quién es Isaí? Es el padre de David, el padre de Eliam, de Eliab, de Sama, de Abinadab y de todos aquellos hijos, de Radaí, de todos los hijos que tiene Isaí, hermanos de David. Y de ese mismo Isaí le estoy dando referencia para que usted se dé cuenta. Pero una rama saldrá del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. Y mire lo que dice acá, el espíritu de Yahvé reposará sobre él. Reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y misericordia lo llenará. El ruach del temor a Dios, él no juzgará. Aquí viene la palabra juzgar, que tiene que ver con cetro, con legislador, que tiene que ver con un descendiente que va a reinar. Y dice, decidirá con equidad. Perdón, dice, el ruach del temor a Dios, él no juzgará con lo que sus ojos ven, ni decidirá con lo que sus oídos oyen, sino juzgará con justicia al empobrecido. Decidirá con equidad el favor del humilde de la tierra. Él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Justicia será la faja alrededor de su cintura y sus caderas vestidas con verdad. Escuche lo que dice. El lobo habitará con el cordero, el leopardo. Está hablando del reino. Le digo esto. Le estoy diciendo acá. Y mire lo que está diciendo el verso 10 de Isaías 11. En aquel día la raíz de Isaí y el que se levantará para regir a los pueblos, y en los pueblos confiarán, y el lugar donde él descansa será glorioso. Dice el verso 11, en aquel día Yahweh levantará su mano de nuevo una segunda vez. El celo del remanente de su pueblo que permanece en Asiria, Misraín, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Hamat y las islas del mar. Él levantará, verso 12, él levantará bandera para los pueblos, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Judá, de las cuatro esquinas de la tierra. ¿Quién es el único que hace estas cosas? El Mesías. ¿Está notando que el Mesías tiene un propósito específico para que se lleve a cabo en él? Pero el Creador es único. El Mesías es el descendiente de Isaí. Y mire, es triste que una persona resista con un solo texto querer defender una postura totalmente errada. Yo le estoy llevando texto por texto, más texto por texto, para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo aquí esto. Y le voy a leer todavía algo más para que usted se dé cuenta de lo que yo estoy hablando. Yo le voy a demostrar acá de lo que yo estoy hablando. Oiga lo que dice Mateo. Mateo 1, ya se lo había dicho, pero se lo voy a leer. Mateo 1:1 dice, esta es la genealogía. Cuando usted busca la etimología de la palabra o el origen o la raíz de la palabra, tiene que ver con descendencia o familiares directos o de dónde procede su linaje. Y dice, esta es la genealogía de Yeshua, Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Está oyendo? Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, fue el padre de Judá y sus hermanos. Aquí Judá aparece en primer lugar porque es de ahí donde viene la profecía de Génesis 49, que de Judá viene el legislador. Oiga lo que dice acá, Hechos. Le voy a leer lo que dice Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 2, verso 23 en adelante. Hechos 2. Escuche lo que dice acá.
23, pero le voy a leer el verso, perdón, 2:30 es. Hechos 3:25 es y 2:30 del capítulo 2. Dice el capítulo 2:30 de Hechos: por lo tanto, puesto que era profeta y sabía que Yahweh le había asegurado con juramento que uno de sus era. Note usted esto acá. Y esto no lo van a poder refutar, por más que se inventen pretextos. Por lo tanto, puesto que él era profeta y sabía que Yahweh le había asegurado con juramento que uno de sus era. Cuando usted busca la palabra sera, en el hebreo significa esperma, literal. Significa descendiente, hijo, familiar, procedente de un hombre, literal. Linaje, semilla, todo eso, semen, todo eso significa la palabra sera. Y dice que de su sera se sentaría en su trono. ¿Quién se sentaría en su trono? El Mesías, no Dios. Ahora le voy a explicar esto. ¿Por qué? Para que usted entienda. Escuche lo que dice el verso 31. Hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach, que iba a ser quien no sería abandonado en el Seol y cuya carne no vería corrupción. Carne. Murió, pero fue resucitado. ¿Dios resucitó? No, porque Dios es espíritu. Dios nunca ha muerto ni morirá. Él es eterno. Él no muere ni morirá, porque Dios es el creador de todas las cosas y es quien ha dado su aliento a nosotros. Note usted la diferencia en que Dios nunca muere y el Mesías sí murió. No son la misma. Y no voy a usar esa palabra persona porque no son el mismo ser. Uno es el Padre, el que es espíritu, y el otro es su Hijo que vino en carne. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4:1, verso 2, verso 3, y es lo que dice también el capítulo 5. Ya se lo voy a leer para que ustedes tengan identidad con esto. Y dice, mire lo que dice. Verso 32, Yahweh levantó a Yahshua y todos nosotros somos testigos de esto. ¿Quién levantó al Mesías? El Padre. Pero no fue el mismo Jesús como hijo que se levantó. No, lo levantó el Padre. Lo levantó el poder de Dios. Lo levantó. Y dice el verso 33, además, él ha sido exaltado a la mano derecha de Yahweh. Ha recibido del Padre, escuche, ha recibido del Padre lo que él prometió, a saber, el Ruach HaKodesh, y ha derramado este don que todos ustedes están viendo y oyendo. Mire qué impresionante es esto. Es impresionante. ¿Quién lo levanta de la tumba para que se siente a su diestra? El Padre. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 5:1? Exactamente es eso. Que el que está sentado en el trono es el Padre. Y quien está como cordero para poder desatar los sellos del rollo que está en la mano del que está en el trono, es el cordero, es el Mesías. Y aquí lo dice literal, es el león de la tribu de Judá. Impresionante es esto. Pero hay gente todavía que está acreditando que el Mesías es el mismo Dios. Que el mismo Dios es el mismo Hijo. Y si no, hablan de tres dioses. ¿Qué diablos habla de tres dioses? Eso es bíblico. ¿Quién dice que hay tres dioses? Hay uno solo. Y uno solo es su nombre. Yahweh, el gran yo soy. Eso es lo que dice la palabra. Y el Mesías es otro. El Mesías es su designado. Eso es lo que dice 17:31 de Hechos. Es lo que dice. Es el cumplimiento de Gálatas 3:16. El descendiente directo de Abraham. Escuche lo que dice el 3:25 ahora. 3:25. Le voy a leer el 23. Hechos 3:23 en adelante. Todos los que no escuchen a ese, voy a leer el 23. Todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. En verdad, todos los profetas anunciaron este día. ¿Quiénes anunciaron este día? Los profetas. Escuche lo que dice. Y están incluidos en el pacto que Yahweh hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham, por tu simiente
serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Acaso Abraham está por encima del Padre? ¿Acaso Abraham tiene preeminencia sobre el Padre, sobre el Creador? No. Si usted lee Hechos 7 y se va a dar cuenta en el discurso de Esteban, Esteban está hablando de la línea de descendencia donde el Mesías viene. Y está citando a Abraham, a Isaac, a Jacob y todo lo que a continuación viene presentando como. ¿Por qué? Porque en el verso 37 habla de quién es ese descendiente. Literal, Hechos 7:37 lo dice. Es exactamente el mismo cumplimiento que está hablando Deuteronomio 18:18. ¿De dónde tiene que levantarse ese de entre sus hermanos? ¿Para qué? Para que a él le escuchen. El Mesías es un enviado, es un escogido, es aquel que Dios designa para que sea juez, para que traiga justicia sobre su pueblo. Eso es lo que está diciendo la palabra. El Padre le otorga, le concede, le concesiona todo aquel poder aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que sea llevado a cabo el plan perfecto suyo para la redención, para la restauración de ese único pueblo. El Creador es uno. Es el Padre Todopoderoso. ¿Y quién es el Mesías? Es el descendiente directo de David y de Abraham. Ah, pero estás loco. Es el hijo de José. Aunque a usted no le guste, aunque usted argumente que yo estoy mintiendo, pruébeme. Pruébeme lo que yo estoy diciendo. Y busque la parte legal, cómo tiene que ser la cosa para que tenga derecho legal a ser el rey de Israel. Tenía que venir del linaje, porque había prometido Dios, según el libro 11, capítulo 11 del primer libro de Reyes, que le quedaría una tribu por amor a David. Y escuche lo que dice Pablo, no lo estoy diciendo yo, lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16. No he ido a Romanos todavía. Ya va a ver lo que usted está diciendo acá. Gálatas 3:16. Escuche lo que dice. Le voy a leer el verso 15 también. Verso 15. Hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo. ¿De qué juramento está hablando Pablo? Del mismo juramento que está relacionado y está vigente con lo que Dios le prometió a Abraham y con la promesa que se le hizo, según Hechos 2:30 en adelante, a David, que un descendiente directo, según lo que dice el Salmos 2, lo que está diciendo que uno de su descendencia tiene que sentarse en su trono. Y eso es lo que está diciendo. Escuche, verso 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su Sera, a sus hijos. No dice a sus serot, que son simientes, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno y a tu Sera. Y este uno es el Mashiach. ¡Wow! Este es hijo de Abraham, no es el Padre. El Padre es uno. Y el Mesías viene de Abraham y de David. Ah, pero estás mintiendo, ¿ok? Si usted no quiere hacer caso, no es mi problema. Si usted quiere seguir insistiendo en el engaño, es mucho su problema, no mío. Escuche lo que dice. Lo que dice Romanos. Lo que dice Romanos, capítulo 1. Escuche lo que dice. Le voy a leer el verso 1 en adelante. De Saúl, un esclavo del Mashiach Yahshua, un emisario, porque fue llamado y apartado para las buenas noticias ¿de quién? No del Mesías, sino de Yahweh. El Mesías era un enviado. Y Pablo dice también acá, un esclavo, un siervo del Mashiach Yahshua, un emisario, un dirigente, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. ¿Por qué Pablo no habla que las buenas noticias son del Mesías, sino que dice que son las noticias que el Mesías trajo porque son de Yahweh? Ahora, note usted lo que viene acá el verso 2. Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias
por medio de los profetas en el Tanaj. Verso 3. Acerca de su hijo, físicamente del linaje de David. Wow. Esto no es para cualquiera. De veras. Yo estoy seguro que hay gente que no va a querer recibir este mensaje. Estoy seguro de eso. Porque el dogma que le metieron en su mente no lo deja y está ciego, tiene un velo. Y yo puedo pasarme toda la tarde acá presentándole argumentos todavía de que el Mesías no es el Padre, ni el Padre es el Mesías. Cabezón, debe estar insistiendo en cosas que la Biblia no enseña. Debe estar insistiendo que hay 3 dioses, porque no los hay. Hay uno solo. Y ese mismo Dios lo citó el Mesías en el 11, 29 y 30 de Marcos 12. Lo dice y cita el Shema de Israel de Deuteronomio 6:4. Él nunca está hablando de otra cosa más que lo que él conoce. Escúchelo. Escúchelo. Y se lo digo acá. Yahweh prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj, en la ley y los salmos, profetas, acerca de su hijo, físicamente del linaje de David. ¿Quién transfiere linaje o la parte tribal? ¿Quién la transfiere? El padre. ¿Cuál es el padre? José. José, se lo repito, José. Y entonces, ¿quién se inventó esas cosas que José no es el padre de Jesús? Pregúntese usted, ya sabe de dónde viene. No me lo diga a mí. Oigan lo que dice acá. Esto lo quieren pasar por alto muchos de los que insisten con enseñanzas erradas. Verso 4. Espiritualmente, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahweh. Ser hijo. Es que Pablo es un mentiroso. Y les encanta decir, así dijo la Biblia, a esta sarta de mentirosos. Les encanta decir, así dice la Biblia, mentiroso. Y se lo voy a decir acá, mentiroso, 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 mentiroso. Deje de mentirle a la gente. Deje de mentirle a la gente, por el amor de Dios. Ya deje de mentirle. Porque usted le está diciendo que hay 3 dioses y que Jesús es un semidios o que Jesús es Dios también. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Y usted por qué está diciendo que Dios es el mismo Hijo y que el Hijo es el mismo Padre y que el Padre no tiene hijo? Y para ser Padre, ¿qué tiene que tener? Hijo. Y aquí no lo dice Pablo. ¿Y usted por qué cita la Biblia si usted no cree en ella? Porque usted se la lleva dándosela de mejor que todo el mundo y usted todavía ni siquiera sabe en qué cree. Se lo pregunto acá. Se lo pregunto. Y no que se la da de tan buen cristianito y ni siquiera comprende esto. Se lo repito. Espiritualmente, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo. Hijo, se lo vuelvo a repetir, cabezón, cabezona, que no quiere hacer caso. El Jesús que nosotros predicamos es el Hijo de Dios. No es el mismo Padre. El Mesías es el Hijo del Creador. No es el mismo Creador. Ah, pero estás mintiendo, ¿ok? Ok. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5. Pero voy a leerles primero. Primera de Juan. Voy a leerles primero acá, capítulo 5. Vamos a ver qué dice. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, nótelo. A mí no me venga a decir usted que usted es más creyente, usted es mejor que mí, o que usted es más hijo de Dios que mí. No venga con mentiras. Y yo se lo estoy diciendo a usted, no al que me está mirando acá, que cree en lo que nosotros predicamos conforme a la palabra. Estoy hablando a aquellos que no quieren hacer caso a lo que la palabra misma les está diciendo. A ellos les estoy hablando. No a usted que cree en la verdad. Estoy hablando a aquellos cabezones que no quieren salir del error. Todo aquel
que cree que Yeshua es el Mashiach, es el ungido, tiene a Yahweh por su Padre. ¡Ja! Ay, pasan por alto estos pasajes. Y dice, y todo aquel que ama al Padre, también ama al que ha sido engendrado por él. ¡Wow! Y me va a decir usted, pero estás diciendo que no fue engendrado por Dios. ¿Y usted por quién fue engendrado? Le pregunto. ¿Y usted por quién fue engendrado? ¿Por su Padre, sí o no? ¿Y por obra de quién? Del milagro del Espíritu de Dios. Porque Dios es el que concede la vida. ¿Y quién es lo que dice Juan? Hijo de Dios, según lo que está diciendo en el primer capítulo, del verso 2 en adelante. Que aquellos que no hemos sido engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios por medio de ese Espíritu, somos sus hijos. No es que literalmente Dios va a embarazar a una mujer o embarazó a María, sino que cuando Él pone su Espíritu sobre el hombre o sobre la mujer, pasamos a ser engendrados, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Eso es lo que dice Lucas 3:21. Y dice Lucas 3:21 que cuando estaba Juan el Bautista bautizando allá en el Jordán, Jesús descendió al río, fue a hacer ¿qué? A bautizarse. ¿Usted sabe lo que significa el bautismo? ¿Usted entiende lo que significa el bautismo? El bautismo significa purificación. Usted no va a decir, ¿y por qué se purificó siendo Dios? Porque Él no era Dios, Él era el Mesías. Y alguien en lo que ellos conocen, en el Tanakh o en la ley de Dios, tenía que pasar la ley por su propia persona. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo en el hebreo significa tevilá, y tevilá es purificar o lavar con agua. Eso es lo que dice. Entonces, cuando Jesús entra al Jordán, está preparándose ¿para qué? Para completar, para complementar el ministerio que Dios le ha dado, y él, siguiendo todos los ritos de la ley, se tiene que meter al agua porque eso le estaba permitiendo el camino de ejercer ministerio sin ninguna mancha, porque estaba siendo purificado. Ahí fue engendrado. Cuando dice que él desciende al agua y él al salir dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Es ahí donde Dios lo engendra, porque es ahí donde comienza. Y dice el capítulo 4 de Lucas que él subió en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque él cita Isaías 61 y está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque lo había cubierto, lo había llenado de la gloria del Padre, y él inicia el ministerio. Por eso está diciendo Juan acá, porque usted me va a decir aquí, pero dice que lo engendró. ¿Pero cómo? ¿Acaso usted entonces no ha sido engendrado? Yo creo que yo fui engendrado por Dios a través de su Espíritu. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque es lo que dice Hechos 2. Que después de haber recibido la palabra, haber creído en ella y venir al bautismo, y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Que era lo que había prometido, dice, a los profetas y a ustedes también, a su familia. El Espíritu de Dios nos hace hijos y herederos a la promesa. Porque es lo que está diciendo Pablo en Efesios 2, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 22. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Y dice, escuche lo que dice acá. Así como es como conocemos que amamos a los hijitos de Yahweh. Cuando amamos a Yahweh, también hacemos lo que Él manda. Porque amor a Yahweh significa obedecer a sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Todos los que tienen a Yahweh por Padre han vencido al mundo. Y esto es lo que victoriosamente vence al mundo, nuestra confianza. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Yahweh? Andan unos huérfanos por ahí. Y yo le voy a decir acá, si se enoja, que se enoje. Y aquí el único que me puede prohibir que yo predique esta cosa aquí es Miguel Jiménez. Y el día que Miguel Jiménez me prohíba que yo predique estas cosas por la radio, le digo, usted siga con las falsas doctrinas también, yo no tengo problemas. Yo voy a predicar siempre en donde sea, pero voy a seguir predicando esta verdad. Hay un montón de gente huérfana porque no tienen padre, porque ellos solo creen en Jesús. Y oiga lo que dice, le leo este verso 5 de la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 5. ¿Quién vence al mundo
sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Yahweh. Ay, ay, ay. Solo con esto te refuto las mentiras, predicador falso y barato. Estás diciendo que Jesús no tiene padre. El Padre es el creador de todas las cosas. Es nuestro Padre, el que puso y depositó su espíritu sobre nosotros. Él es nuestro Padre, es el Padre del Mesías, es el que engendró al Mesías a través de su espíritu y nos engendró a nosotros, según lo que Juan dice también. Yo no soy huérfano, por eso le he dicho que yo no creo solo en Jesús. Yo creo en Jesús como el Hijo del Altísimo, como el Hijo de Dios, y yo soy hermano suyo. No soy hijo de Jesús, soy hermano suyo, porque Él es, según lo que dice Pablo, en primera carta a los Corintios dice que Él es el primer hijo, el primogénito de entre los muertos. Es ahí donde va a comenzar una nueva creación, según el orden que dice Pablo, es que Jesús es el segundo Adán, es el segundo hijo de Dios, conforme a aquel criterio que Pablo enseña y explica a la iglesia de Corintios, y es que está hablando de que ahí viene una secuencia de todos los que pertenecemos a ese reino de Yahweh. Pero el Mesías en su orden es el primero de la resurrección, y luego nosotros, dice Pablo, empieza a hacer un orden cronológico de cómo pasa. Y dice, el primer Adán es de la tierra, el segundo Adán es del cielo. ¿Por qué? Porque Él trae el engendramiento no solamente de que nace de María, sino que Dios lo ha dotado de su poder, de su autoridad y de su espíritu. Es ahí donde fue engendrado. Y dice, ¿quién vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Yahweh? Oiga lo que dice. Y le voy a decir acá lo que viene, el verso 6. Porque este es otro texto mal usado y es un agregado de Erasmo de Rotterdam, que está diciendo de la famosa Trinidad, que tres son los que dan testimonio en el cielo. No, no dice así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice así. Oiga lo que sigue diciendo el verso 6 de la primera carta, capítulo 5, verso 6 de Juan. Él es el que vino por medio de agua y sangre. Pregúntese usted, investigue. ¿Qué somos nosotros? 60% de agua. Y somos sangre. Pregúntese. Investigue esto en la parte anatómica nuestra, en nuestro cuerpo, en nuestra parte física, muy física. Yeshua, Él no vino, como muchos dicen, que era Dios, que Él era Dios, que se encarnó Dios, se metió en el vientre de María. Dios no se ha hecho carne, ni agua, ni sangre. ¿Por qué? Oiga lo que dice acá. Él es el que vino por medio de agua y sangre. Y dice aquí, Yeshua Hamashiach. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Ruach HaKodesh, mire cómo hace acá un punto y dice, y el Ruach HaKodesh es portador del testimonio, porque el Ruach es la verdad. ¿Quién lo empodera al Mesías para ser hijo de Dios? El Espíritu mismo de Dios. Jesús es de sangre, es agua, y dice, y el Espíritu da testimonio al portador de esto. Está hablando del Mesías, que es ahí donde él comienza el ministerio. Y dice, y mire lo que dice, verso 7, hay tres testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si aceptamos testimonios humanos, el testimonio de Yahweh es más fuerte, porque el testimonio de Yahweh ha dado acerca de su Hijo. Aquellos que pertenecen confiando en el Hijo de Yahweh tienen este testimonio dentro de ellos. Los que no pertenecen confiando han hecho a Yahweh mentiroso, porque no han confiado en el testimonio que Yahweh ha dado acerca de su Hijo. Quien no, mire que con solo este pasaje de la carta 5, de la primera carta en el capítulo 5 de Juan, yo le refuto las mentiras a todos aquellos que dicen que Jesús no tiene padre, que Jesús es el mismo Padre. Mentiras. Si usted nota el verso 7, dice el Ruach, el agua y la sangre. Note usted esto acá. ¿Qué creó Dios al principio? Los cielos y la tierra. ¿Y qué estaba sobre las aguas? El Espíritu de Dios. ¿De dónde procede nuestra esencia y nuestra existencia? De la tierra, que es la materia, pero también si usted busca, ya le dije, busca información, nuestro cuerpo está compuesto del 60% de agua. Y obviamente sangre, sí, claro que sí, ahí está. Ahí está. Oiga lo que dice, el agua y la sangre. Pero acompaña y dice, el Ruach. Ahí comenzamos a ser hijos de Dios. Y es lo que está diciendo Juan acá.
Oiga lo que está diciendo Juan. Y voy a la carta 4, al capítulo 4. Oiga lo que dice el capítulo 4 primero de Juan. La 1:34. Ahora me han dado la 1:45 y por eso estamos acá, pues un poquito más tranquilos. Esto lo vamos a subir a YouTube. Este mensaje lo vamos a subir a YouTube hoy, aunque hemos tenido problemas, pero lo vamos a subir para que alguien tenga comprensión de lo que estamos hablando acá. Y dice, el capítulo 4, primera carta de Juan, verso 1 en adelante. Queridos amigos, no confíen en todo espíritu. Por el contrario, prueben los espíritus para ver si son de Yahweh. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted va a notar quiénes son los falsos profetas. Así es como reconocen el Ruach de Yahweh. Todo espíritu que reconozca que Yeshua Hamashiach vino como un ser humano es de Yahweh. ¿Y por qué Juan está escribiendo esto? Porque ya se había levantado un movimiento diciendo que Jesús era Dios. Ya había gente falsa. Ya habían falsos profetas dentro del pueblo. Y ese es el espíritu del anticristo. Y si usted quiere que yo sea todavía más contundente con lo que le voy a decir, todo el que niega que el Mesías vino en forma humana o vino como hombre, literal, es anticristo. Todo el que niega y dice que Jesús es Dios es un anticristo. Todo el que enseña cosa que no está diciendo la Biblia es un anticristo. Dice hermana Karina, gracias hermano pastor, necesitábamos esa palabra, Dios lo siga bendiciendo. Gracias por esas palabras de ustedes. Y necesitamos sus oraciones. No crean que no pasamos situaciones difíciles. Créanme que sí. Situaciones difíciles. A veces usted no va a imaginar cuestiones difíciles. ¿Por qué? Porque aferrarse a la palabra va a traer problemas. Va a traer conflictos, enemistades, persecución. Cosas tremendas. Oiga lo que dice. Así es como reconocen al Ruach de Yahweh. Todo espíritu que reconozca que Yeshua, yo le he venido hablando del Mesías. El Mesías es un nombre que viene de David. Y el que no crea que el Mesías viene de David y viene de Abraham, es un anticristo. Así que deje de andar siguiendo a esos anticristos. Deje de andar siguiendo a esos anticristos. Todo el que predica que el Mesías es Dios, es un anticristo. Y todo el que cree que el Mesías es el mismo Padre es un anticristo porque no entiende que el Mesías es uno y el Padre es otro. El Padre es otro. Y dice, escuche lo que dice, todo espíritu que reconozca que Yeshua Hamashiach vino como un ser humano es de Yahweh. Los gnósticos estaban metidos en este enredo aquí y Juan los estaba atacando porque los gnosticistas estaban enseñando cosas ahí había un montón de gente que estaba metiendo doctrinas que no eran. Y dice el verso 3, y todo espíritu que no reconozca a Yeshua no es de Yahweh. De hecho, es el espíritu del antimashiach. Ustedes han oído que él viene. Bueno, ya está aquí ahora, ya está en el mundo. El anticristo no está de hoy, ni va a presentarse como un montón de predicadores falsos, baratos están diciendo ahí. El anticristo está hace tiempo y hay muchos que andan con un micrófono y andan con una Biblia en la mano, pero son anticristos, son siervos del anticristo, del sistema del anticristo, no son hijos de Dios. Y a mí no me venga a poner cara fea ahí. A mí no me venga a ver así serio y si se quiere enojar, no, pero mi nombre es Malcolm Hernández y yo no tengo miedo de decir estas cosas. Yo sí tengo que decirle la verdad. Y si a usted no le gusta es su problema. Y no me ataque a mí, ataque el argumento que yo predico. Ataque el argumento. No esté buscando cosas para querer justificar su error de todas las barrabasadas que está enseñando usted ahí. No venga a quererme atacar. Ataque el argumento. Dígame, yo te voy a probar con la Biblia que están mintiendo, están enseñando mentiras. El Creador es uno y el Padre es otro. Perdón, el Creador es uno y el Mesías es otro. Perdón, aclaro. El Padre es uno, que es el Creador mismo, y el Mesías, que es el Hijo, es otro. El Mesías
es el descendiente de Abraham y de David, que viene de la tribu de Judá. Ah, ok. Y miren lo que dice el verso 4. Ustedes, hijitos, son de Yahweh y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Tremendo. Vamos a ver qué dice por acá Apocalipsis. Mire, estoy largo de catacamas, pero estoy feliz. Oiga lo que dice el capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Aquí está el dueño de la radio. Aquí está y dice que bueno, hermano, que de verdad usted predica una verdad y aunque se hace sentido cómodo en algunos lugares, pero siguiendo la verdad los ha dejado mejor. Siga predicando la verdad, hermano, a toda esta gente mentirosa que anda predicando, gritando, machacándole la mente a los niños y a un montón de personas ignorantes. Ok, no, nosotros aquí queremos abrirle el entendimiento a la gente por medio de la palabra. No queremos otra cosa más que eso. Así que de mí no vayan a esperar que nosotros queremos hacer algo o de insultar. No. Yo les digo en el buen sentido que la gente debe estudiar. Oiga lo que dice el capítulo 5. Tenemos acá 4 minutos para cerrar. Dice el capítulo 5:1 de Apocalipsis. Después vi en la mano, pero le voy a leer el capítulo 4 de la adoración celestial. Le voy a leer todo lo que dice. El capítulo 4 se refiere al Padre, al Creador. Miren lo que dice. Y lo voy a leer. Adoración celestial. Es el capítulo 4:1 en adelante de Apocalipsis. Después de estas cosas miré, y ahí delante de mí había una puerta abierta en el cielo. Y la voz, como de chofar, que yo había oído hablándome antes, dijo: sube acá, y yo te mostraré lo que tiene que suceder después de estas cosas. Instantáneamente yo estaba en el espíritu, y ahí delante de mí había un trono. Oiga, había un trono. Note usted quién está en el trono. Y en el trono había alguien sentado. El que se sentaba ahí destellaba como diamantes y rubíes, y había un arco iris alrededor del trono que brillaba como esmeraldas. Rodeando el trono habían otros 24 tronos, y en los tronos se sentaban 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas flamantes, que son los 7 espíritus de Yahweh. Delante del trono había lo que lucía como un mar de vidrio, transparente como el cristal. En el centro, alrededor del trono, 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era como un león. Note usted las características de los evangelios. El primer ser viviente era como un león. El segundo ser viviente era como un buey. El tercer ser viviente tenía un rostro que parecía humano. Y el cuarto ser viviente era como el águila volando. Si usted nota, el león de la tribu de Judá es dicho en uno de los evangelios. El becerro o el buey es también dicho en otro evangelio. El otro es como en la parte humana. Lucas está hablando de eso. Y Juan ve a Jesús como el águila. Las 4 figuras que ve Juan tienen que ver con el Mesías. Con el Mesías. Escúchenlo. No con el Padre que está en el trono. El primer ser viviente era como un león. Ya voy al 8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y nunca cesaban de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo, el que era, el que es y el que está viniendo. Y van a decirme ustedes aquí, pero es el mismo Mesías. No, escuche lo que viene acá. Y siempre que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre. Verso 10. Los 24 ancianos caen postrados delante del que está sentado en el trono, que vive por siempre y para siempre, y le adoran. Ellos echan sus coronas delante del trono y dicen: tú eres digno, Yahweh, Elohenu, de recibir la gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas. Sí, porque por tu voluntad, todo fue creado y vino a ser. Note usted lo que viene en el capítulo 5. Estoy hablando del Creador.
El Creador es el que está en el trono. El capítulo 5 habla del Mesías y dice: después vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Yahweh, es Yahweh. Un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero nadie, ni el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, ni aún mirar lo que había dentro de él. Yo lloré y lloré, porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo, ni mirar dentro de él. Uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Vea usted la diferencia tremenda que hace Juan. Y es espectacular esto, me encanta, me da gozo. Cómo comienza a hablar en el capítulo 4 todo lo que tiene que ver en el carácter del Padre, del Creador, de los atributos del Creador. ¿Quién representa al león, el buey, el que es el becerro, el hombre, la forma de hombre, y la parte del águila tiene que ver con aquel que tiene relación al Mesías, pero no es el mismo que está sentado en el trono? Y dice el verso 5: uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz, Isaías está citando Isaías 11, y dice: de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Mira lo que dice el 6: entonces vi ahí en pie, con el trono y los 4 seres vivientes, en medio del círculo de los ancianos, un cordero que parecía que había sido sacrificado. Él tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Yahweh, enviados por toda la tierra. Y vino y cogió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pacatá. ¿Cómo es que el Hijo es el mismo Padre? ¿O cómo es que hay 3 acá? Porque aquí no hay 3. Trinidad y unicidad, muertos, están refutados. ¿Dónde están 3? El que está en el trono y el Cordero, el Padre, el Creador y el Hijo. ¿Y cómo es que el Padre es el mismo Hijo? Cabezones. Fíjate lo que dice. Él vino y cogió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los santos de Yahweh. Y ellos cantaban una canción nueva: tú eres digno de coger el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado al costo de sangre, redimiste para Yahweh personas, rescataste. La palabra redimir es rescatar o salvar. Personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú lo formaste en un reino para Yahweh, gobernar coanín o sacerdotes para servirle a él, y gobernarán sobre la tierra. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. ¿Quién restaura el reino? El Mesías. ¿Quién trae a unidad a todo ese pueblo? El Mesías. ¿Para quién? Para que sea el pueblo completo de Dios. Impresionante. El Mesías es el cumplimiento de la palabra de Dios, el que viene para traerle al cumplimiento total de la restauración de ese reino en su totalidad, y hacerle sacerdotes y que gobiernen sobre toda la tierra. Hoy vamos a terminar acá. Esto está bueno. Vamos a terminar acá. Falta todavía más Biblia, pero vamos a terminar hoy. Dios les bendiga. Dios les bendiga. No vamos a terminar, no vamos a concluir porque falta mucho. Será hasta mañana. Todo el que quiera ser agregado a un grupo que nosotros tenemos ahí de WhatsApp, puede hacerlo al 9943-6331 y al 8810-4509. Les pedimos que busquen la verdad, búsquenla y átela en su mano, en su frente, en su cabeza, en su corazón, para que usted no se deje engañar. Su servidor, Malcolm Odú Hernández, de acá, de una comunidad de Juticalpa. Estamos felices de hacer esto y les deseamos lo mejor. Dios les bendiga. Buenas tardes, buen provecho. Por ahí nos encontramos en otra ocasión. Bendiciones.